El tema del día de hoy será los cuerpos geométricos. Para empezar, tenemos que saber que un cuerpo geométrico es un elemento que tiene 3 dimensiones. Tiene largo, ancho y alto, a diferencia de las figuras geométricas que nada más tienen largo y ancho. Por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, nada más tienen largo y ancho, pero no tienen altura. Y los cuerpos geométricos ya tienen altura. En consecuencia, tienen un volumen, es decir, ocupan un lugar en el espacio. Les cabe algo adentro. Los cuerpos geométricos por lo regular se dividen en 2, prismas y pirámides. Ambos reciben su nombre basándose en la forma de la figura que tienen de base. Ejemplo, si tuvieran un cuadrado, un triángulo, un rectángulo de base, así se va a llamar: prisma rectangular, prisma triangular o pirámide rectangular, pirámide triangular. Ejemplo, aquí está un prisma. Si nos fijamos, su base es un pentágono, por lo tanto este es un prisma pentagonal. Y esta sería una pirámide. Su base es un triángulo, por lo tanto sería una pirámide triangular. ¿Cuáles son los elementos que tienen los prismas y las pirámides? Pues ambos tienen una base, como ya dije, que es la cara sobre la que se posa el cuerpo geométrico y la que le da su nombre. Los prismas tienen 2 bases. Si nos damos cuenta, nos regresamos a esta imagen, aquí podemos ver que tienen 2. Está sentada sobre una y hay otra exactamente igualita y del mismo tamaño arriba. Por eso se llama prisma, porque tiene 2 bases. Las pirámides solo tienen una base y del lado contrario de la base ya no hay otra base, hay un piquito. Por lo tanto, esa es la diferencia. ¿Cómo voy a saber cuándo es prisma y cuándo es pirámide? Porque los prismas tienen 2 bases y las pirámides solo tienen una. Tanto prisma como pirámide tienen aristas. Las aristas son las líneas que forman el cuerpo geométrico. El prisma tiene 3 veces las que forman su base. Nos regresamos otra vez. Ejemplo aquí, las líneas que forman la base, que es un pentágono, son 5, porque son 5 lados, es un pentágono. Entonces, si tiene 5 en la base, va a tener el triple en todo el cuerpo geométrico, o sea 15. 5 en una base, 5 en la otra y 5 que los unen, 15. Y las pirámides tienen el doble. Ejemplo, esta que es un triángulo, ocupa 3 líneas para formar la base, porque es un triángulo, 3 lados, y va a tener el doble en todo el cuerpo geométrico, o sea, va a tener 6. 3 que forman la base y otras 3 para darle altura, entonces son 6 aristas. Tanto prismas como pirámides tienen caras laterales, que son las caras que unen, en el caso de los prismas, las 2 bases. En el caso de la pirámide, pues su base con la estructura. Y siempre las caras laterales de los prismas van a ser rectángulos y de las pirámides van a ser triángulos. Podemos ver aquí, pirámide, sus caras son triángulos. Prisma, sus caras son rectángulos. Y siempre va a ser así. Otro elemento son los vértices, que los vértices es donde se unen cada una de las aristas. En este caso, los prismas tienen el doble de la base. Regresamos igual al ejemplo anterior. En este caso, el prisma tiene 5 puntitos donde se unen las aristas, porque en su base se ocupan 5 para unirlos. 1, 2, 3, 4, 5 por cada uno de sus lados. Y el doble para unirlo con la otra base. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en total va a tener 10 vértices. Y la pirámide solo va a tener los que unen su base más 1. Ejemplo, en esta pirámide, que es pirámide triangular, hay 3 vértices. Uno donde se unen en 2 líneas, otro donde se unen otras 2
y otro donde se unen otras dos, que serían 3. Y estos se van a volver a unir hasta arriba con uno más. Por lo tanto, como dice aquí los vértices, los prismas tienen el doble de lo que tengan en su base y las pirámides tienen lo que tengan en su base más uno extra. Tanto prismas como pirámides tienen la altura medida de forma perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Formando 90 grados desde su base hasta el punto más alto. En el caso del prisma, como tiene dos bases, pues sería formando una línea completamente perpendicular, o sea, de 90 grados de base a base. Y en el caso de la pirámide, formando una línea perpendicular de la base a la puntita, al punto más alto. Aquí podemos ver explicado un poco más. Aquí vemos las bases, pues son las que le dan su nombre. Aquí tengo, ambos son pentágonos, entonces tengo un prisma pentagonal, una pirámide pentagonal. Como vemos, las caras laterales del prisma son rectángulos, de la pirámide son triángulos. Las aristas, dijimos, son el triple. En este caso, en el prisma son el triple, son 5 de base, 5 para la altura y 5 en la otra base, o sea 15. Y de la pirámide son el doble, 5 de base, 5 de altura, o sea 10. Los vértices en el prisma son el doble, 5 para la base y el doble, otros 5, tendría 10. Y en las pirámides son la base más 1, 5 para la base más 1, tendría 6 vértices. Y la altura, aquí podemos verla marcada en el prisma, que va perpendicular de una base a la otra, y aquí no la tenemos marcada en la pirámide, pero iría del centro de la base al piquito para formar una línea perpendicular completamente. Espero que este tema les haya quedado claro y les sirva para contestar la lección del día de hoy. Nos escuchamos en la siguiente clase.